Esta semana pasada muere el ex secretario de Hacienda, el doctor Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda de Obrador y quien lo acompañó como secretario de Finanzas en su gobierno de la Ciudad de México. Pero este académico muy distinguido se volvió un denunciante, una persona que cuestionaba permanentemente, tanto en periódicos como medios de comunicación en general, las sandeces de Obrador y su gobierno. Claramente cuando renunció dijo hay manipulación política, ideologizada de la economía y de las decisiones de gobierno. Un crudo opositor, pues, como ninguno. Han salido más de 50 personas del gabinete de Obrador y todos se fueron a su casa sin decir una palabra. Calladitos se ven más bonitos. No, Ursúa empezó a cuestionar y a señalar y a decir el mal manejo y tenía información privilegiada, conocía muy bien el manejo de las finanzas públicas. Por eso es que se volvió incomodísimo para Obrador. Y esta semana murió de una forma rarísima. Y además salió la fiscalía a decir que no va a investigar nada. A mí me parece equivocadísimo que no se investigue. No puede ser que el principal opositor de los que salieron de su gobierno, con la información clave que tenía Ursúa, simplemente se haya muerto por un accidente casero porque se tropezó. Me parece que por el bien del país, Obrador tendría que hacer una investigación, aunque desafortunadamente ni quien les crea lo que investigan ellos, pero no debería quedarse así. Te voy a poner el video de alguien que tiene una investigación profunda, normalmente, sobre temas relevantes del país. Es alguien que tiene mucha información, tanto de Estados Unidos como de México y nuestras regiones. Hay un periodista que tiene una inigualable trayectoria. Yo no conozco a nadie que tenga esa trayectoria en el país, tanto en la toma de decisiones directivas de medios de comunicación importantes, como en la reporteada, la investigación, en el olfato periodista. Ramón Alberto Garza, que es el director de Código Magenta y fundador, fue primero el director general del Norte, el periódico madre del Reforma y uno de los más importantes del país y muy influyente en la región norte de la República. También, como dije, fue director general editorial del Reforma, exitosísimo desde su fundación, y posteriormente fue vicepresidente de Televisa y presidente de la editorial Televisa y fundador, por ejemplo, de la revista Cambio con nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, y posteriormente también acumula la experiencia de haber sido vicepresidente del periódico de mayor circulación en el país, que es El Universal. Bueno, esa experiencia, reitero, entre dirección y operación y investigación y reportaje, es el único personaje visible en este país que la tiene. Y por eso sus análisis son de relevancia y más cuando arma un rompecabezas como este que les voy a presentar y que no hay que dejar pasar. La muerte de alguien como Ursúa de una manera tan casual como lo pone el gobierno no puede quedarse así. Hay que señalarlo, hay que cuestionarlo y hay que presionar para que se investigue. Por supuesto, con todo el respeto a la muerte de un personaje así y a su familia, pero esto va mucho más allá de la persona. Va al principal opositor que tenía Obrador, de toda la gente que ha salido de su gobierno. Por eso les dejo aquí este reportaje breve y ahorita les doy mi opinión posteriormente a esto. Si a usted alguna vez le ofrecen que maneje legal o ilegalmente dineros de Morena o del gobierno de la Cuarta Transformación, no se atreva a aceptarlo por mejor negocio que le parezca. Las posibilidades de que lo asesinen a mansalva, de que súbitamente se le desplome el avión en el que viaja o que algún escalón asesino se le cruce en el camino para ocasionarle muerte por fractura cerebral, son muy altas. Si lo duda, vamos al recuento de estas muertes tras el infortunado deceso de Carlos Ursúa, quien fuera el primer secretario de Hacienda del gobierno de la Cuarta Transformación y quien renunció con una explosiva carta el 9 de julio del 2019, sin cumplir el primer año en el cargo por serias diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde su renuncia a tan privilegiada como estratégica posición, Ursúa estaba convertido en un crítico mordaz de las acciones del gobierno López Obradorista.
y sus denuncias las publicaba en medios de alto perfil con alcance nacional. Por ejemplo, el 25 de septiembre, en el periódico El Universal, el exsecretario de Hacienda publicó un artículo bajo el título "El guardadito de 50,000 millones para el 2024". Ahí, quien fuera el hombre responsable de las finanzas nacionales denunciaba una diferencia entre el dinero asignado a las pensiones de adultos mayores y el número de beneficiarios. Se decía que eran 11.4 millones los que recibían el cheque de 4.800 pesos mensuales, pero la proyección oficial de adultos mayores para el 2023 era de apenas 10.8 millones. El reparto de ese diferencial, que en el monto del 2024 se elevaría a 6,000 pesos por cheque, multiplicado por más de 700,000 beneficiarios inexistentes, da como resultado 50,000 millones de pesos que Ursúa, algo sabría, estima que podrían terminar destinados al guardadito electoral para que Morena ganara las elecciones presidenciales del 2024. 2 meses después, en su edición del 25 de noviembre, la revista Nexos publicó un más amplio análisis de Ursúa sobre ese tema bajo el título de "El cartucho encendido", y en el que textualmente citaba: aseguraron que en el 2023 se transferirían pensiones a 11.4 millones de adultos mayores, pero a mediados de este 2023, el número de adultos mayores con una edad de 65 años o más fue del orden de 10.8 millones. ¿De qué lugar del mundo trajo la Secretaría del Bienestar a los otros 600,000 mexicanos? O puesto en dinero contante y sonante, ¿dónde quedaron los 17,280 millones de pesos que restan? Eso solo del 2023. 11 semanas después de esta denuncia, Ursúa sufrió el infortunio de lo que hasta ahora es calificado como un accidente casero, un suceso que será investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México y/o por la Fiscalía General de la República. De ninguna manera podemos afirmar que se trate de un crimen, pero la del exsecretario de Hacienda, que mucho sabía y rastreaba las finanzas de la Cuarta Transformación, acabó por ser una muerte muy oportuna. Tan oportuna como la muerte de Daniel Flores, el empresario de Proyecta, que recibió 30,000 millones de pesos de contratos por asignación directa en Dos Bocas y cuyo avión cayó al mar en Veracruz el pasado 29 de julio, luego de una discusión pública con Adán Augusto López, de quien se dice era su operador financiero. Sí, la misma empresa Proyecta que Amílcar Olán, amigo muy cercano a los hijos del presidente López Obrador, presumía en una grabación difundida por Latinos que esa corporación multimillonaria era en realidad propiedad de ellos, de los hijos del presidente y del propio Amílcar, y no de Daniel Flores, quien era una simple fachada. Ni qué decir del asesinato a mansalva de Sergio Carmona, el huachicolero de Morena, quien fue victimado el 22 de noviembre del 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, en Nuevo León. De acuerdo con el contenido de los teléfonos de quien era conocido como el rey del huachicol fiscal, revelados el pasado 16 de enero por Código Magenta, Carmona Angulo era a través de Mario Delgado y Erasmo González, presidente de Morena y diputado por Tamaulipas, respectivamente, quien transfirió millonarios depósitos para financiar campañas electorales en Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit y Colima, entre otras entidades. Por eso decimos que es de muy mala suerte manejar dinero dentro de la Cuarta Transformación, sea de manera legítima, como lo hizo el recientemente fallecido Carlos Ursúa, o ilegítimamente, como fueron los casos de Sergio Carmona y Daniel Flores, operadores al servicio de prominentes personajes del partido en el poder. 3 muertes tan oportunas que vienen a confirmar aquella máxima de "muerto el perro, se acabó la rabia". ¿Será? Muy interesante, ¿no? Y preocupante. Dice el gobierno de la Ciudad de México que Ursúa murió de causas naturales. Bueno, si se tropezó y se cayó de la escalera, no es natural. Hay algo que no cuadra en todo esto, como bien lo escuchaste ahorita en voz de este reportaje de Reporte Índigo. No está claro
y desafortunadamente esa velocidad con la que salieron a decir que no se iba a investigar es muy preocupante. Ahora, yo puedo entender que alguien con esa visibilidad de cuestionamiento al gobierno de Obrador, a este gobierno que todos conocemos como represor, pues la familia pueda que esté aterrada de lo que pasó y de las posibles repercusiones que pudiera tener un gobierno como este hacia ellos, y que no hayan querido decir nada más. Eso es respetable de parte de ellos, pero esta es una cuestión de Estado. Reitero, Ursúa era el opositor más confrontado, más valioso, además de todos los que salieron del gobierno o se han enemistado con el gobierno después de haber estado con ellos. Pero esto ojalá nos sirva para reflexionarlo, para seguir presionando a un gobierno sin ley, a estos criminales que tenemos en el llamado gobierno de Obrador, y poder llegar a conclusiones más contundentes en cuestiones tan importantes para esto. Ojo, esto es de enorme relevancia, pero nos quedan 3 meses para el 2 de junio. Lo mejor que podemos hacer es sacarlos. ¿Para qué? Para poder investigar todo el daño que han hecho y que paguen sus cuentas, todos y cada uno de ellos, pero principalmente, por supuesto, el troglodita de Palacio Nacional.